presentamos Reflexionando para Crecer. El propósito de Dios no está sujeto a limitaciones. Vamos a ver, nosotros cuando no hemos sido transformados o cambiados en nuestra mente, actuamos de manera natural. Para nosotros creer o llevar a cabo un proyecto, tenemos que tener los medios para ejecutar ese proyecto. Tenemos que verlo con los ojos físicos, los recursos que necesitamos para cumplir con ese plan o esa meta que nos hemos propuesto. Ahora, cuando nosotros no hemos sido transformados, vamos a pensar que acontece igual con Dios. Es decir, que si Dios le dice a usted, por ejemplo, que le va a hacer un evangelista o un profeta, o que le va a bendecir económicamente para que usted bendiga su obra, si usted es una persona que no tiene recursos económicos, si usted es un indigente, por así decirlo, si usted es una persona que vive en condiciones infrahumanas, usted va a pensar que Dios está sujeto también a las limitaciones que estamos sujetos los seres humanos. Pero ¿qué acontece? Que la Biblia, a lo largo de sus letras, a lo largo de sus páginas, nos muestra varios ejemplos que confirman y comprueban que los planes o el propósito de Dios no está sujeto a ningún tipo de limitaciones. La Biblia nos muestra varios ejemplos en los cuales mujeres que eran estériles llegaron a tener hijos e hijas. Vamos solamente a ver algunos de ellos. Si buscamos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 9 al 14, vamos a ver que nos dice lo siguiente. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, y por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Termina la cita. ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios trató con Abraham? Y Sara lo escuchó. Donde Dios le había dado una promesa a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el versículo 1 en adelante, que Dios le dice: en él iba a bendecir a todas las naciones. La Biblia nos registra que Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 años en el momento en que se le está dando o reafirmando o reconfirmando esta promesa de parte del Señor. Ahora yo quiero que usted note que Sara lo escuchó, porque Sara estaba cerca y escuchó cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Sara en su corazón, a sus adentros, se rió. ¿Por qué ella se rió? Lo hizo porque ella en ese momento entendió las cosas desde el punto de vista humano y natural. Y entendiendo las cosas desde el punto de vista humano y natural, era natural, válida la redundancia, que ella pensara que eso no iba a acontecer, porque ya ella tenía 90 años y su esposo tenía 99. Ya ella no estaba ovulando. Ya ella le había cesado
la costumbre, el ciclo, el periodo menstrual se le había detenido a ella. Y todos sabemos que médicamente esto indica entonces que ya la mujer no está apta para tener hijos. Pero eso es entendiendo las cosas desde el punto de vista científico, humano, desde el punto de vista natural. Pero como Dios no es humano, ni está limitado a ningún tipo de leyes, ni está limitado a nada, por esa razón el ángel que había sido enviado de parte de Dios le dice a Abraham: ¿por qué Sara, tu mujer, se ha reído cuando dije que tendrá un hijo? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Y le dice: ciertamente el año que viene, por este tiempo, yo vendré a ti y tú tendrás un hijo. Pasado el año, exactamente se cumplió lo que el Señor le había dicho a Abraham. Aquí nos muestra la palabra del Señor que Dios no está sujeto a limitaciones. Pero también en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículos 28 en adelante, nosotros leemos lo siguiente: y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Termina la cita. Otro ejemplo: Elizabeth era estéril también, y Dios había decidido que de ella iba a nacer el que se conoció como Juan el Bautista. María concibió sin haber conocido a José, y el mismo ángel es el que dice en el versículo 37 del capítulo 1 de Lucas: porque ninguna cosa será imposible para Dios. María también viene a actuar de una manera similar a Sara. Ella entendió las cosas naturalmente. Ella decía: ¿cómo es que va a acontecer eso? Porque todavía no he estado con ningún hombre. Es normal, es natural que ella entendiera ese mensaje de ese ángel en ese sentido. Y por eso es que nosotros lo estamos estudiando, no buscando lo negativo, ni en Sara, ni en María, sino entendiendo ahora que Dios no tiene limitaciones y que el propósito de Dios no está sujeto a ningún tipo de límites. Ningún tipo de ley puede impedir que Dios cumpla el propósito que Él decida cumplir. Por eso, aun cuando ya no sea tiempo de concebir o de engendrar, si Dios decide que va a concebir y que va a engendrar, entonces se va a cumplir. Recuerde el tema que estamos tratando. El propósito de Dios no está
sujeto a limitaciones. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículos 53 en adelante, dice lo siguiente: y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Termina la cita. Mateo capítulo 13, versículos 53 hasta el 58. Estos hombres y mujeres conocían a Jesús, sabían que Jesús era hijo de aquel que llamaban el carpintero, de José y de María. Ellos no conocían a este hombre como un hombre que había hecho grandes estudios teológicos y de los conocimientos. Y entonces este hombre aparece con esta sabiduría, con una sabiduría sobrenatural, con una sabiduría que turbaba, que confundía a los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos también entendían las cosas naturalmente, y era normal que ellos la entendieran así, porque si ellos no eran cambiados, no habían sido cambiados en su mente, en sus pensamientos, pues no se les puede esperar que pensasen de una manera espiritual. Pues la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son para él locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿de dónde venía la sabiduría de Jesús? Venía del Padre. Era algo sobrenatural. No necesariamente para Dios darle sabiduría a usted, tiene usted que ir a un instituto. Usted no necesariamente tiene que ir a una universidad. No necesariamente usted tiene que graduarse. No necesariamente, digo, porque sí es importante y sí Dios puede aprovechar y capacitarle también por esas vías, por esos medios. Pero aquí nos muestra a nosotros la Biblia que también Dios puede darle sabiduría, que también Dios puede prepararle a usted sin que necesariamente se cumplan los medios o los requisitos naturales que son de costumbre que se cumplan para que esto acontezca. Otro ejemplo que nos muestra que Dios no está sujeto a ningún tipo de limitaciones. ¿Qué acontece? ¿Quién nos creó a nosotros, los seres humanos? Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante dice: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y dice más adelante, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Nos creó Dios. Nosotros tenemos un potencial, pero no quiero que usted lo entienda desde el punto de vista carnal ni natural. No lo entienda desde el punto de vista metafísico, ni desde el punto de vista del positivismo, ni desde el punto de vista de la nueva era. No, me refiero a que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un potencial, porque nosotros hemos sido creados por Dios. Y Dios todo lo que crea tiene un propósito perfecto para ello. Entonces, cuando Dios decide cumplir el propósito por el cual un hombre o una mujer nació, no depende de las circunstancias que rodean a ese hombre o esa mujer. No depende de que ese hombre sea un mendigo o que sea un multimillonario. No depende de que ese hombre sea un letrado o que sea un hombre o una mujer analfabeto o analfabeta. No depende de nada de eso. ¿De qué depende? Depende de que Dios lo ha decidido. Depende del poder de Él. Depende de la autoridad de Él. Depende de la fuerza de Él. Depende de los medios de Él. Depende de los recursos de Él.
Él fue que lo decidió y Él no está sujeto a limitaciones. Nosotros sí estamos sujetos a limitaciones, pero no Dios. Entonces, lo que va a acontecer en su vida y en mi vida es el cumplimiento del propósito de Dios, el plan y el deseo que Dios tenía en su corazón antes de usted crecer, antes de usted nacer incluso. Porque el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, y en tus libros estaban escritas todas las cosas que luego en mí fueron formadas. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, le dice el Señor a Jeremías: antes de que naciera, ya te había dado por profeta a las naciones. Entonces, el propósito de Dios en la vida de una persona no nace en la persona, ni depende de la persona. No es un sueño de la persona. No fue que la persona se puso a imaginar. No, sino que es algo que nació en el corazón de Dios. Era un proyecto que Dios tenía. Entonces, cuando empieza a cumplirse, acontece que empieza a manifestarse y a cumplirse el deseo de Dios, el propósito y el plan de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Dios se olvidó de lo que le ha dicho? ¿Usted cree que Dios está esperando algún medio humano para Él cumplir el propósito de Él en su vida? No. Lo único que Dios espera y está esperando es que nosotros le obedezcamos, que nosotros nos dispongamos para que Él pueda cumplir eso que Él se ha propuesto cumplir en nosotros. No importa su condición. Usted puede ser una persona minusválida físicamente. Usted puede ser una persona que no tenga recursos, una persona pobre. Usted puede ser una persona que no tenga un apellido reconocido. Usted puede ser una persona que la sociedad le haya rechazado y que la sociedad le tenga a usted como por basura. Usted puede ser una persona menospreciada o menospreciada. Usted puede ser una persona que a lo mejor los demonios le hayan estado ministrando en su mente de que usted no sirve para nada, de que usted no va para ningún lado, de que usted no es nadie ni nada. Y ciertamente es posible que terrenalmente hablando no seas nada y que usted terrenalmente hablando no tenga la posibilidad de llegar a nada. Pero cuando se trata del Señor, no se trata de cosas terrenales, no se trata de cosas físicas, cosas materiales que vemos. Se trata del propósito y del plan de Él, algo sobrenatural. El Dios que abrió el mar, el Dios que cuando sacó el pueblo de Egipto con brazos extendidos, con manos fuertes, como dice la palabra del Señor en el Salmo 78, y como dice también en el Salmo 95, y como también dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, y en gran parte del libro de Números. Ese Dios los guiaba a ellos de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Es ese Dios, el mismo Dios suyo y mío en estos tiempos. Es ese mismo que sigue haciendo proezas, señales, prodigios. Es ese Dios que sigue glorificándose y exaltándose en un hombre, en una mujer, cuando Él le place. Por eso decía, el propósito de Dios en la vida de un ser humano no parte del ser humano. Parte de Dios, se originó, se inició en Dios. El ser humano es parte de ese propósito. Es uno de los agentes principales de ese propósito. Pero es para que Dios sea glorificado por medio de su Hijo Jesucristo a través de hacer esa obra en ese ser humano. Qué importante entender estas verdades, porque Satán roba los propósitos y los planes de Dios en un hombre y en una mujer. ¿Cómo los roba? Mintiéndole en el pensamiento, haciéndole creer que no va a lograr esas cosas que escuchó de Dios, porque los medios naturales no están visibles ahí. Pero la respuesta para él es la siguiente: nuestro Dios es ilimitado. Nuestro Dios está en el cielo. Nuestro Dios es espíritu.
Y Dios ha sido quien ha establecido todas las leyes, tanto las espirituales como las leyes naturales. Y Él es el dueño del oro y de la plata. Ahora tenga cuidado, porque cuando decimos y leemos y escuchamos que Dios es el dueño del oro y la plata, si la persona lo entiende naturalmente, si la persona lo entiende carnalmente, lo que puede entender es que, bueno, como Dios es el dueño del oro y la plata, entonces, y como yo quiero ser rico, ser rica, entonces yo le voy a pedir riqueza al Señor. No, no es para que usted lo entienda en ese sentido. Lo que significa que Dios es el dueño de todo lo que existe y que Él tiene todos los recursos que Él necesita para cumplir un propósito. Pero repito, usted tiene que entender esto desde el punto de vista espiritual. Tiene que entender que Dios está por encima de todo lo que usted y yo podemos ver con los ojos naturales. Además, su palabra dice que se cumple porque se cumple. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Entonces, si Dios dijo a un hombre o una mujer que va a cumplir el propósito que Él tiene en su corazón cumplir, ese hombre o esa mujer debe creerle al Señor, que Él es fiel para cumplir esa palabra, que Él es poderoso para cumplirla. Dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 15 en adelante, habla acerca de la supereminente grandeza del poder de Dios que operó sobre Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios es tan vasto, inmenso e ilimitado que nosotros como seres humanos no llegamos a comprenderlo. Pero quiero que usted se quede con esta palabra de parte del Señor, que fortalece su vida, con esta palabra que viene a romper, a cortar, a eliminar cualquier pensamiento mentiroso, cualquier idea engañosa que el enemigo haya estado ministrándole a usted en su vida. Tal vez ha pasado un tiempo después que Dios le hizo una promesa. Tal vez ha venido el desierto, tal vez ha venido la prueba, tal vez ha venido la dificultad, tal vez han venido las circunstancias que parecen contradecir lo que Dios ha dicho. Observe que digo que parecen, pero no es así. Dios tiene muy presente lo que Él dijo. Y Él, aunque usted no lo crea o lo vea, Él está trabajando en ese propósito que tiene para cumplir en su vida. Sea usted un facilitador del propósito de Dios para su vida. Sea usted uno que contribuya, uno que ayude para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cómo? Obedeciéndole, siendo paciente, buscando su presencia, cubriéndose con las armaduras y fortaleciéndose en el poder de su fuerza, para que pueda estar en capacidad de reprender los pensamientos satánicos de mentira y de engaño, de quien dice la Biblia que vino a matar, a robar, a destruir, y que vino Jesucristo entonces a deshacer las obras de Él. Él no quiere que usted avance. Él no quiere que el plan de Dios se cumpla en su vida. Él no quiere que el potencial con el cual Dios le ha creado a usted sea puesto a trabajar. Él no quiere que la semilla que Dios ha sembrado en usted comience a multiplicarse, a crecer, a dar frutos. Él no quiere, porque eres ladrón, dice la Biblia. Y si algo Él roba es también propósitos de Dios para la vida de los seres humanos. Estoy convencido, más que convencido, que todo lo que Dios crea tiene un propósito al crearlo. Estoy convencido, más que convencido, que toda persona, óigame bien, sea de la casta o del linaje que sea de la condición económica o educacional que sea, Dios tiene un propósito con esa persona, pero tenemos que creerlo. No es ver visiones de nuestro propio espíritu, no es ver ilusiones, imaginaciones que nacen en nuestro propio espíritu. No, es creer el propósito de Dios,
lo que Dios nos haya dicho, lo que Dios le ha dicho, es eso, me refiero a eso. El propósito de Dios para su vida no está sujeto a limitaciones. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y que sean estas palabras trabajándoles a cada uno de ustedes y cortando todo pensamiento de mentira y todo pensamiento de engaño, y que quiera la voluntad del Señor y usted mismo permitirle al Señor que ese plan de Dios en su vida se lleve finalmente a feliz término. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me Una promesa a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el versículo 1 en adelante, que Dios le dice, en él iba a bendecir a todas las naciones. La Biblia nos registra que Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 años en el momento en que se le está dando o reafirmando o reconfirmando esta promesa de parte del Señor. Ahora yo quiero que usted note que Sara lo escuchó, porque Sara estaba cerca y escuchó cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Sara en su corazón, a sus adentros, se rió. ¿Por qué ella se rió? Lo hizo porque ella en ese momento entendió las cosas desde el punto de vista humano y natural. Hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, y por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Termina la cita. ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios trató con Abraham y Sara lo escuchó? Donde Dios le había dado, que confirman y comprueban que los planes o el propósito de Dios no está sujeto a ningún tipo de limitaciones. La Biblia nos muestra varios ejemplos en los cuales mujeres que eran estériles llegaron a tener hijos e hijas. Vamos solamente a ver algunos de ellos. Si buscamos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 9 al 14, vamos a ver que nos dice lo siguiente. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Presentamos Reflexionando para Crecer. El propósito de Dios no está sujeto a limitaciones. Vamos a ver, nosotros cuando no hemos sido transformados o cambiados en nuestra mente, actuamos de manera natural. Para nosotros creer o llevar a cabo un proyecto, tenemos que tener los medios
para ejecutar ese proyecto, tenemos que verlo con los ojos físicos, los recursos que necesitamos para cumplir con ese plan o esa meta que nos hemos propuesto. Ahora, cuando nosotros no hemos sido transformados, vamos a pensar que acontece igual con Dios. Es decir, que si Dios le dice a usted, por ejemplo, que le va a hacer un evangelista o un profeta, o que le va a bendecir económicamente para que usted bendiga su obra, si usted es una persona que no tiene recursos económicos, si usted es un indigente, por así decirlo, si usted es una persona que vive en condiciones infrahumanas, usted va a pensar que Dios está sujeto también a las limitaciones que estamos sujetos los seres humanos. Pero ¿qué acontece? Que la Biblia, a lo largo de sus letras, a lo largo de sus páginas, nos muestra varios ejemplos